Estamos arrancando Aguas Arriba, un nuevo ciclo de Econojournal. Hace 10 años estamos hablando de vaca muerta, cuando no había canales de streaming. Subestimamos el impacto negativo de la inestabilidad y de la La inflación. anomalía para mí fue mirar el largo plazo. Argentina es un país que te invita a la decisión táctica, corta. O importo o desarrollo un proveedor. En el corto plazo, por ahí resuelvo un problema, pero estoy incubando algún otro problema a mediano o a largo. Imprimir moneda sin respaldo del país enemigo era un arma de guerra. Yo creo que hemos tenido solo ejemplos malos de políticas industriales. Estamos subsidiando a la industria extranjera, digamos. Que en Argentina hasta es difícil importar. Porque vos importás, no sabes con qué dólar, a qué precio, si algo que parecía un buen negocio es malo. Si yo acelero el desarrollo de vaca muerta y acelero el incremento de las exportaciones de petróleo, gas, derivados, probablemente estabilice más rápido. Nosotros tenemos más de 70 ingenieros, prácticamente todos en la Universidad Nacional Pública de Mar del Plata. Entre una locomotora que anda a 200 km por hora, sola, y una que anda a 180, pero arrastrándote a tres vagones, ¿qué preferís? Ningún vagón estatal, porque lo que vamos a hacer es vamos a fundir la locomotora. Muy buenas tardes a todos, estamos arrancando Aguas Arriba, un nuevo ciclo de Econojournal. Es un ciclo distinto, a veces cuando generamos este tipo de espacios, sobre todo en Dínamo, lo que buscamos es discutir sobre política pública, sobre los grandes temas del sector de energía. Es más fácil, si se quiere, en algún punto, desde lo periodístico es más inmediato hablar de, no sé, tal proyecto en vaca muerta, tal inversión nueva para un proyecto de infraestructura. Este programa tiene un objetivo un poco más complejo, pero no menos importante y recontra estratégico, por lo menos desde la mirada nuestra, que es tratar de pensar cómo vaca muerta, como proyecto de producción de petróleo y gas, que además ya tiene un ramp-up, ya tiene un proyecto edificado para incrementar su producción, y en menor medida la minería, si se quiere, la minería de cobre, que tiene una mirada más de mediano plazo, pero la Argentina tiene también una oportunidad recontra clara para en la próxima década empezar a producir cobre de vuelta, pueden transformarse en plataformas que desarrollen cadenas o traccionen cadenas de valor industriales, de servicios. En algún punto es una agenda que cualquier país que tenga la oportunidad que tiene la Argentina hoy debería darse, y nosotros de este ciclo de Aguas Arriba queremos tratar por lo menos de aportar algo en esa visibilización. Así que estamos con Javier Martínez Álvarez, vicepresidente del Grupo Techín, Gustavo Lopetegui, exsecretario de Energía, un habitué de Dínamo, Dani Stenger, uno de los sociólogos o una de las personas que más estudia el entramado productivo de la Argentina, y Pablo Fiscaletti, presidente de QM, una de las principales empresas metalúrgicas vinculada al primer anillo de Oil and Gas. Así que gracias por venir a los cuatro. A ver, Javier, en algún punto, cuando pensábamos la previa de estos programas, es recontraopinable, y en la Argentina hoy está muy en boga hasta dónde se puede transformar la matriz productiva del país, qué sectores tienen un lugar preponderante, qué sectores no tienen lugar y tienen que reconvertirse. Pero en algún punto uno siente que está o demasiado ideologizada esa discusión o no tiene la fuerza suficiente como para realmente generar una sustancia o un aporte de valor a largo plazo. Cuando tenés que pensar esa intersección entre la agenda extractiva de recursos naturales, petróleo, gas, minería, y de alguna manera todas las capacidades industriales que tiene la Argentina, ¿cuál es el ángulo que elegís para adentrarte primero en el tema? Bueno, a ver, te propongo, para no ir al final, que por ahí esta debería ser el desarrollo de toda la jornada, querría primero hacer dos descripciones. Una, ¿dónde estamos parados hoy? Y cómo llegamos hasta acá. Rápido, que yo creo que nos va a ayudar un poquito también para entender qué se hizo, cómo se hizo y qué podemos lograr de ahora en adelante. Bueno, momento actual, lo hablábamos antes a la entrada, es un mundo convulsionado que en última instancia está poniendo en valor, yo digo, el primer impacto de este mundo es que está poniendo en valor aún superior el activo petrolero gasífero argentino, ¿no? Lo que hemos dicho varias veces, este país con un recurso petrolero gasífero en una zona sin conflictos bélicos, antes era una hipótesis, hoy es una realidad concreta que duele, lastima economías, bolsillos particulares, y esto jerarquiza nuestro activo. Medida número uno extraordinaria, tenemos que aprovechar, lo hablábamos antes, esta condición favorable que se nos da. ¿Cómo llegamos? Vos y yo creo que hace 10 años estamos hablando de vaca muerta. Hablamos sí. De vaca muerta cuando no había grandes audiencias, hablamos de vaca muerta cuando no había canales de streaming dedicados a vaca muerta. Cuando googleabas vaca muerta y te mostraba una vaca muerta en lugar de mostrarte un yacimiento de petróleo o una agenda de energía, digamos. Total, ¿no? Bueno, ¿podemos decir que la vimos? En algún punto sí, o la vio la industria, el país, pero sí. El país, la industria, pero no es que fuimos clarividentes, ¿no? Yo creo que hay algunas, cuando uno analiza la historia, hay algunas características que vale la pena destacar.
Yo marco 2 hitos en el desarrollo de Vaca Muerta. Primero, la inversión que hace Chevron junto con YPF, que de alguna manera empiezan a probar la viabilidad económica de la explotación de petróleo. La segunda, la de Tecpetrol en Fortín de Piedra con el gas, que hoy todo lo que soñamos que se puede exportar con el gas, lo podemos traquear o rastrear a ese origen, que es la viabilización del recurso gasífero en Vaca Muerta. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué se dan estas 2 características? Yo creo que hay algunas cosas comunes. Hay 2 empresas globales, ¿no? Que estaban mirando lo que estaba ocurriendo en Texas, en la Permian, en petróleo, en gas, Chevron, el caso nuestro. El caso nuestro, yo digo, condimentado con otros elementos adicionales. En un gobierno en aquel momento que daba una perspectiva de racionalidad, con un marco adecuado, a disposición de todos. Bueno, uno se animó. ¿Por qué nos animamos? Porque lo veíamos en Texas y también porque intuimos que había vos sabés que la explotación del shale tiene una condición un poco distinta, bueno, muy distinta al petróleo convencional y ni que hablar del offshore. Y nosotros intuimos rápidamente, o vimos rápidamente, que era casi una industria sobre ruedas, ¿no? Acá veo a la gente de QIM que después seguramente contará, pero vimos que había un lugar para nosotros bastante significativo. Esto se juntó y alumbró ese desarrollo original. Eso lo que está diciendo es que Vaca Muerta, que está pensado como un activo petrolero, requirió parte de la cultura más propia de una empresa industrial, esta cuestión de explotar algo de manera continua. ¿Por qué? Porque un pozo convencional es: yo exploro, todo el departamento de geología, de exploración, delimita cómo voy a aterrizar un pozo, en dónde, en qué sistema petrolero. Y después tengo 10 años de explotación o 15 años de explotación de ese pozo, lo repago y demás. Vaca Muerta te obliga todo el tiempo a estar reevaluando, perforando y ser muy eficiente, porque no es que metiste un pozo y ok, terminó ahí, ¿no? Tenés que encontrar eficiencias para seguir, digamos. Eso Vos sabés que la producción de shale es más costosa que la convencional, en general, no estoy haciendo una simplificación, o que el offshore. En general los costos son mayores. Esto ha traído cambios incluso estructurales en la industria de la energía, porque al final le ha dado mucha más estabilidad, si se quiere, a los precios. Pero sí es la producción de shale es una producción muchísimo más industrial. ¿Por qué hago este punto? Porque yo creo que en el caso nuestro, sin duda, se vieron capacidades adquiridas, y lo dejo acá eventualmente para después abrir la discusión, pero nosotros vimos que hay una historia que podemos rastrear en cómo empezamos nosotros como empresa, en el anterior desarrollo petrolero argentino, que alumbró a Tenaris, ¿no? Que se expande como multinacional, que tiene una presencia global, que le permite estar cerca de un desarrollo petrolero americano y después leverallear o apalancar esos conocimientos industriales y globales en un desarrollo local. Eso que ocurrió en el pasado, uno ve el momento actual y uno querría aprovechar esta oportunidad para hacer un desarrollo mucho más estructurado, no de una empresa, sino de un entramado de empresas como hemos visto en otros países, ¿no? ¿Y eso cómo lo pensás? Porque vos a ver si te entiendo, lo que un poco lo estás planteando es: Vaca Muerta, llegamos hasta acá risqueando un activo que era muy costoso de extraer, que no teníamos el conocimiento, y hoy tenemos la suerte de tener un proyecto de mediano y largo plazo más o menos nítido, en un país que tiene que desarrollar herramientas todo el tiempo para resolver corto plazo, porque macroeconómicamente, como no tenés estabilidad, o tenés que resolver un pico inflacionario, o tenés que resolver un cepo cambiario. Entonces, la cabeza nuestra de todos, en mayor o menor medida, está ocupada en resolver el cortísimo plazo, porque es lo que tenemos que hacer, porque si no resolves eso, te la ponés, digamos, perdón que lo diga así, pero vos lo que estás diciendo es que tenemos que recuperar parte de esa mirada más allá, digamos. Bueno, a ver, a mí yo hubiera querido terminar con esto, empiezo y después lo discutimos, pero si yo veo por qué apareció una empresa como Tenaris en Argentina, por desgracia no ha sido la norma, ¿no? Es casi un error de diseño, ¿no? Una multinacional en Argentina, profunda, que hoy es la número 1 en el mundo. ¿Por qué ocurrió? Yo veo desde ya un contexto favorable, desarrollo petrolero argentino, hace 40, 50, 60 años atrás. Sí, una empresa que siempre tiene una vocación de largo plazo en un país que tiene una obsesión por el corto plazo, ¿no? Nosotros vivimos todo en una decisión táctica absoluta.
Cuando uno toma decisiones de corto plazo, bueno, compromete el desarrollo futuro. El éxito nuestro, no tengo ninguna duda que una variable fundamental es mirar allá. Después te lo voy a adornar con muchísimos ejemplos y algunos muy potentes de cómo esta empresa, en todo su tránsito de globalización, privilegió el largo plazo en detrimento del corto. Vos decís que eso es una anomalía porque ustedes hace 60, 70 años vieron que había una oportunidad en petróleo y dijeron, che, cuando no existía esa industria, dijeron vamos a crear esto en Argentina, que no existía, y eso es una anomalía, una multinacional. La anomalía para mí fue mirar el largo plazo, en un país que no te invita a mirar el largo plazo. Argentina es un país que te invita a la decisión táctica, corta. ¿No? ¿Qué hago? ¿Importo o desarrollo un proveedor? No, importo, más fácil, rápido. No, estoy mirando pasado mañana, no estoy mirando cómo me hago fuerte yo a largo plazo, que es lo que ha sido el ciclo virtuoso de Tenaris como empresa y del grupo Techint, sin lugar a dudas. Dani, retomando esto que decía Daniel, cuando vos analizás los países que tienen uno puede trazar un paralelismo lógico con Argentina, en tamaño, en oportunidades, en recursos. Siempre se habla desde un cliché de compararte con Australia, compararte con Canadá, compararte con Noruega, o sea, como objetivos, como ideales. ¿Cómo armar una hoja de ruta hacia esos países y cuán viable es poder alcanzar algo de lo que ellos tienen, digamos? Hay algo que, mientras te escuchaba, Javier, últimamente vengo pensando mucho el concepto de luces largas. Y Argentina es un país solo de luces cortas, por todo lo que está diciendo. Y para planificar el desarrollo, para idearlo, para imaginarlo, necesitamos también luces largas, con lo cual el ejemplo del grupo Techint es outlier, ¿no? Pero necesitamos muchos más de ese estilo. Pero el problema de solo mirar el corto plazo es que muchas veces decisiones de corto plazo te afectan al largo. Si yo hoy maximizo estabilizar, que es súper necesario, ¿no? Pero si en el medio descuido completamente la creación de eslabonamientos productivos en torno a las extractivas, por ahí estoy ganando, es el tibio cortoplacismo. En el corto plazo por ahí resuelvo un problema, pero estoy incubando algún otro problema a mediano o a largo. Entonces invito a pensar en términos no solo de luces cortas, sino de luces largas. Yendo a tu pregunta, hay algo que es interesante de todos estos países y que creo que Argentina lamentablemente tiene algo que esos países no tuvieron. Esos países en general lograron desarrollarse desde la estabilidad y no desde la urgencia. No tuvieron grandes crisis. Y la estabilidad fue un activo muy grande a la hora de pensar a futuro. Déjame ponerte el caso de Noruega, que es el que más conozco. Noruega era un país que antes del petróleo era un país bastante rico. No era un país pobre. Era pobre comparado contra sus vecinos, contra Suecia y Dinamarca. Por eso ellos se autoperciben pobres. Vos mirás cualquier indicador de desarrollo, 1965, 1970, Noruega es un país era más desarrollado que la Argentina de esa época, que era una Argentina bastante próspera. Pero era más desarrollado todavía. ¿Y qué pasa a fines de los 60, principios de los 70? Medio Oriente, al igual que ahora, era un lío total. Y las grandes petroleras, o sea, el Medio Oriente de esa época es nacionalismos árabes, conflicto, nada muy distinto, la historia se repite varias veces. Y Noruega empieza a querer investigar si hay hidrocarburos en el Mar del Norte. Ya había habido un antecedente con Holanda en los fines de los 50. Y atrae multinacionales para hacer eso. Los noruegos siempre fueron muy nacionalistas en lo económico. Y dice, vamos a traer las multinacionales como un mal necesario, lo necesitamos, pero vamos a tener que apostar mirando a largo plazo para desarrollar capacidades locales. Y atraen las multinacionales a fines de los 60, en el año 69 descubren el principal yacimiento del Mar del Norte, que es Ekofisk. Phillips Petroleum es la empresa que lo descubre. Y al toque Noruega, al principio de los 70, crea su YPF, que es actual Equinor, antes en su momento se llamaba Statoil. Y básicamente le dice, vamos a privilegiar la construcción de capacidades nacionales. Esta empresa va a ser nuestro campeón nacional y le vamos a dar los mejores yacimientos. Y además vamos a tratar de construir todo un encadenamiento productivo en base al petróleo offshore. Ellos tenían capacidades navales. Ellos eran un país históricamente pesquero. Ellos tenían cierta metalmecánica desarrollada y ponen condicionalidades a las inversiones extranjeras para transferencia de tecnologías, desgravaciones fiscales para la investigación y desarrollo, para financiar institutos tecnológicos, etc. Y lo que es interesante es que Noruega en parte pudo hacer esas condicionalidades porque era un país estable. O la estabilidad como una condición de negociación. Entonces, a mí me parece un ejemplo súper interesante, pero bueno, las multinacionales decían,
está bien, acepto esto porque Medio Oriente es un lío y vos me estás ofreciendo estabilidad, puedo pagar este costo inicialmente, pero a la larga Noruega lo explotó. Al toque vino la crisis del petróleo en el año 73 y la renta fue tan grande que no fue un problema. Exacto. Entonces, eso en Argentina, por un lado no lo tenés, la estabilidad macroeconómica, la marca país, el riesgo nacional es grande, razón por la cual haces un RI, que en cualquier otro ejemplo de estabilidad no harías, es un mecanismo de emergencia. Pero hay algo de lo que un poco se charlaba antes afuera, que es que en la medida en la cual Argentina pueda ofrecerse como un lugar seguro, hay algo de eso, de ese eco de Noruega de los 60 que aparece de vuelta. Entonces, en la medida en la cual Argentina pueda estabilizar su macro y mejorar su riesgo soberano, creo que hay algunas cosas de esas que se podrían dar. Ahora, la invitación es a pensar a largo plazo, digamos. No resignarnos al corto. Hoy Noruega no es solo una gran potencia, bueno, mediana potencia petrolera, pero es la principal europea, sino que ha desarrollado todo un entramado de bienes y servicios de alta tecnología ligados al offshore. A tal punto que cuando quisimos explorar Mar del Plata, en la CAN, en la cuenca argentina del norte, YPF se quiso aliar con Equinor. Esa empresa que fue producto de una decisión estratégica del principio de los 70 de la socialdemocracia noruega. Me parece re interesante lo que estás planteando porque es verdad que la estabilidad es condición necesaria como para pensarte en algún programa de planeamiento. Ahí te pregunto, Gustavo, porque hay actores de Techín que me acuerdo que lo hablamos hace 3, 4 años, porque el desarrollo vaca muerta es condición necesaria para estabilizar también. O sea, hay como un trade-off ahí, que es que, está bien, si yo acelero el desarrollo vaca muerta y acelero el incremento de las exportaciones de petróleo, gas, derivados, probablemente estabilice más rápido o tenga más herramientas económicas para estabilizar la macro de un país que hace 15 años que no crece. Pero por otro lado, si te mambiás demasiado en ese objetivo, vas a hacer un daño a todo el entramado productivo o vas a dejar pasar la oportunidad. ¿Cómo te parás en ese lugar? Porque es como, alguien dice, no, vaca muerta tiene que ser una locomotora y no tiene que tener mucho vagón adicional pensando en cómo desarrolla industria, cómo desarrolla servicios. Hoy lo importante es producir y exportar, no sé, 500.000 barriles de petróleo de acá a 3 años. Y mientras tanto, si hay que importar de cualquier país, hagámoslo. Y hay otros que dicen, che, pero eso es un problema, digamos. ¿Cuál es tu mirada concretamente de ese punto? Mira, cuando me invitaste a este programa en particular, yo te dije, no creo que yo sea el más adecuado para venir a hablar de aguas arriba, porque me da mucho miedo cualquier política pública inspirada desde el Estado para tratar de integrar para adelante o para atrás. ¿Por qué te da miedo en ese punto? Porque en Argentina en particular, en general, yo te podría dar un montón de ejemplos, pero en Argentina en particular ha sido una calamidad y que nos ha metido en el pozo, en parte, en el que estamos. Un error conceptual con esta política de sustitución de importaciones que se eternizó, algo que era una idea de los 30, de los 40, y que nosotros seguimos empecinados en una gran parte del cerebro de un montón de gente, que ese es el camino, cuando claramente nos ha llevado al pantano de pobreza en el que estamos hoy. Pero escuchá lo que dije, iniciativa pública. Vos dijiste recién, ¿cuántos vagones tiene que tener Vaca Muerta? Yo te diría, ningún vagón estatal. O sea, ningún vagón inspirado en una iniciativa estatal. Porque lo que vamos a hacer es vamos a fundir la locomotora. Entonces me gusta cómo está dándose la conversación, focalizándonos en la estabilidad. Porque yo creo que dentro de nuestros problemas mentales subestimamos el impacto negativo de la inestabilidad y de la inflación. O sea, yo ya te lo he dicho varias veces. Durante siglos, imprimir moneda sin respaldo del país enemigo era un arma de guerra para subvertir el orden económico y social. Bueno, nosotros nos hemos autoinfligido esa arma de guerra durante, ponele el número de décadas que quieras. ¿Y qué conseguimos? Subvertir el orden económico y social. A mí me parece interesante que hayas venido y te lo agradezco, porque justamente me parece que es un emergente de lo complejo que a veces es encauzar esta discusión en la Argentina, porque hay un montón de elementos históricos que te permiten sustentar una posición como la que estás teniendo. Yo lo que me pregunto es,
si la herramienta en sí mismo del Estado de pensar o de armar un espacio, de hecho me acuerdo en la gestión Cambiemos, digamos que hubo una serie de mesas sectoriales que por lo menos la intencionalidad estaba, podemos evaluar los resultados, buenos, malos, más o menos, pero había una intención de decir, bueno, tiene que haber algún tipo de coordinación, no es la palabra, pero decir de esfuerzo colectivo como país, de decir, che, este es un objetivo, bueno, alineemos en ese plan. Entonces, pero yo digo, Nico, vos justo antes, lo que dijiste antes de que cuando me preguntaste, sí. es las dos intervenciones, tanto de Javier como de Daniel, ponen foco en la inestabilidad. Inestabilidad significa un año de recesión cada 3 y una inflación crónica, altísima. Que como la tenemos desde siempre, no nos damos cuenta. Hoy tenemos 30% y todos pensamos, bueno, no está tan mal. Y es un horror 30%, la distorsión que te genera en los balances para pagar impuestos a las ganancias, para hacer tu pricing, que te atrasás, las negociaciones colectivas con los salarios. Todo eso no existe en un mundo que no hay inflación o que la inflación es el 3%. Y nosotros no lo hemos tenido nunca, no lo hemos vivido nunca. Entonces, uno de los principales subproductos de Vaca Muerta y de la minería es la posibilidad de estabilizar la macroeconomía. Lo acaban de decir. Obvio, si nosotros aumentamos nuestras exportaciones 50, 60%, es una gran herramienta para poder estabilizar. Sí. Y para poder que este horizonte de corto plazo se traduzca y que haya más personas como las que crearon Tenaris, porque pueden, no es que no quieren pensar en el largo plazo, no podés pensar en el largo plazo si todos los días estás pensando si vas a sobrevivir mañana, si vas a poder pagar los sueldos mañana. Entonces, dicho esto, como lo que yo digo es en contra de la corriente de un montón de personas, de que no quiero que se meta una coordinación estatal en Argentina, porque lo primero que te das cuenta cuando llegas a Noruega es que no tiene nada que ver con los noruegos con los argentinos. Nada. O sea, nosotros con Sancor, te puedo dar ejemplos varios de cooperativas que arruinan el negocio que están. Y las cooperativas, yo trabajé por una cooperativa dinamarquesa láctea, líder mundial. Nosotros el modelo cooperativo no ha funcionado, ¿no? Entonces, lo que yo pediría es, definamos algunas premisas de mínima para no equivocarnos y hacer daño. De mínima. Y bueno, si no sirven para nada, mala suerte, pero por lo menos que no rompan lo que hay. Pero ahí yo tengo una pregunta, porque pareciera como que todo lo que toca el Estado lo rompe, y ya sabemos que el Estado argentino tiene millones de problemas y muchas veces ha arruinado las cosas. Pero digo, si fuera así, después de la estatización de YPF, tendríamos que no haber tenido Vaca Muerta, tenemos que haber producido cero. No. O si fuera así, nunca podría haber existido INVAP, o sea que es un outlier del mismo modo que lo es Tenaris. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya ciertas excepciones a la regla? Y qué de esas excepciones, qué es lo que uno puede aprender para ver si tiene sentido imaginar ese tipo de iniciativas y los casos que sí andan? Porque si fuera que todo lo que toca lo rompe... Yo no dije que todo lo que toca el Estado soy un defensor. Escribí miles de notas en contra de las FJPs, ¿no? No creo que todo lo que... Y además creo que el Estado es algo superador para que el capitalismo pueda florecer y un elemento imprescindible, pero depende para hacer qué cosas. Entonces, si vamos a este tema en particular, yo te diría 3 premisas. Primera premisa, que cualquier iniciativa no aumente los costos de producir petróleo y gas o minerales. Que no aumente los costos, porque si no estás matando a la gallina de los huevos de oro en aras de no sé qué. Entonces, se te ocurra todo lo que quieras, pero no me obligues a aumentar los costos de lo que estamos hablando, que puede ser una principal herramienta para estabilizar la economía y sacarnos del pantano en el que estamos. Hacé todo lo que quieras, pero no me digas que entonces el barril va a costar $3 más. O que el gas va a costar medio centavo de dólar por millón de BTU más, porque tenemos que darle prioridad a lo que se te ocurra, ¿no? Primera premisa. Segunda premisa. Si lo que se te ocurre va a requerir fondos públicos, prioricémoslo en un marco general. Porque yo te digo, del sector lácteo, uno de los principales problemas son los caminos rurales, que dificultan la salida de la producción. Nosotros tenemos que ser una potencia láctea. No hay muchos lugares templados, con agua y con una industria láctea como tiene la Argentina. Y la leche se sigue consumiendo cada vez más. Y Argentina sigue siendo un mosquito en ese mercado. Vas a un tambo cuando llueve y no pueden sacar la producción porque está todo embarrado.
Entonces, si vamos a hablar de infraestructura, bueno, inundaciones de la provincia de Buenos Aires, tenés 40 estudios que te dicen, o sea, hoy campos que valen $3.000 la hectárea, sin inundación valdrían 15.000 y producirían mucho más. Entonces, si vamos a hablar de inversiones de fondos públicos, no limitemos la priorización al petróleo y al gas. Bueno, podría ser educación técnica, Lo que sea. ciencia Por especializada. supuesto, Ok. por supuesto, por supuesto. En todo lo que el Estado pone recursos. Y tercero, yo quiero ver bien cuáles son las obligaciones y lo que está haciendo el gobierno provincial en términos de infraestructura, que si querés, la infraestructura es el bien público por algunas infraestructuras son los bienes públicos por excelencia, una calle, una ruta, ¿no? La tiene que hacer algún Estado, ¿no? Bueno, las regalías que están entrando y que van a entrar son dignas de Qatar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del gobierno provincial y qué es lo que está haciendo el gobierno provincial? Lo que pasa es que ahí lo que te diría, esto último del gobierno provincial, lo que te diría, no sé, el gobernador de Neuquén es, yo asumí una provincia que tiene déficit de infraestructura grande, digamos, con un gobierno nacional que no le resulta fácil la interlocución para financiar obras con obra pública en algunos lugares estratégicos como es Vaca Muerta y los derivados de Vaca Muerta. No sé, pienso en Entre Ríos, todo lo que es arenas que se extraen o vienen en buena parte de Entre Ríos y las rutas están bastante deterioradas justamente porque no hay mantenimiento y demás. Lo que pasa es que el punto de partida es deficiente en casi todos los ámbitos. Entonces, el gobernador de Neuquén te diría, che, yo tengo todo un paquete de normas, de hecho estoy discutiendo, a veces no de manera tan sencilla con la industria petrolera para ver cómo financiar esas obras, en un país que tampoco tiene financiamiento de largo plazo de tasas competitivas. O sea, el punto de arranque de cualquiera de estas discusiones es complejo. A mí me parece... Yo no digo que lo estén haciendo mal. Sí. Lo que digo, en el nuevo panorama, dentro de todos los ingresos adicionales que están existiendo, están las regalías. Sí. ¿No? 8% sobre todo lo que se produzca. Y en este boom de producción es un montón de plata. Entonces, sí. 12% en regalías, 8% de exportaciones, digamos, de crudo, 12, Perdón. 15 en Sí, función sí. de cosas. Seguro, lo que pasa es que todo esto es, por eso me parecía interesante lo que decía Javier de que hoy Vaca Muerta te permite una mirada a largo plazo de vuelta. O sea, tenemos que chocarla mucho como país. Yo te digo, todavía no. Todavía no. Todavía no. O sea, lo que hemos hecho durante 50, 60 años no lo sacás en 3. Ok, yo creo que... Sí, digo, como esto es mi punto y yo no hablo más. Esto es una oportunidad para erradicar no solo, porque hay que hacer un montón de cosas más para estabilizar la macro y para tener una economía que genere crecimiento. Entonces, pero no lo arruinemos. No le pongamos lastres que no tendrían que tener. Déjame, pero es interesantísimo porque en 2 segundos ya apareció el rango de posibilidades que tiene Argentina, ¿no? Y yo, digamos, sí veo qué frustración tenemos un poquito nosotros, ¿no? La empresa nuestra está parada en el mundo, ¿no? Exporta, vende, produce en 27 países, está en toda la geografía petrolera. Vemos una complejidad hoy de la discusión económica y política enorme. Y cuando volvemos a Argentina, volvemos a... es que es como precámbrica todavía la discusión nuestra, ¿no? Es blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, por la historia nuestra, que ha sido siempre tan... Nosotros hacemos política monetaria histórica desastrosa, pero parecería que la solución no es no hacerla. Yo creo que hemos tenido solo ejemplos malos de políticas industriales. Lo que pasa es que, por otro lado, uno ve que en este mundo particularmente complejo, el entrar a jugar el juego, vos autolimitándote, entonces mira, yo no puedo hacer política monetaria, no puedo hacer política industrial, no puedo hacer... entrás diezmado respecto al resto. Me queda esta duda y tengo la preocupación absoluta que dice Gustavo, que es no metamos la pata porque miro la historia nuestra y solo la hemos metido. Me encantaría que podamos salir. ¿Cuál es la mirada grande diferente? Sí, es el largo plazo. Yo no me resigno a que tengamos que resignar el largo plazo. No me la banco. Yo creo que Argentina tiene que empezar a pensarse para allá. ¿Y por qué? Si tengo un matiz, es el siguiente. Nosotros y muchísimas empresas tomamos decisiones con la señal futura, no solo con la realidad actual, ¿no? Entonces, cuando uno habla apertura, Argentina, vos sacás la foto hoy,
se ha repetido 78 veces, de los países más cerrados del mundo. Estamos todos de acuerdo. Se tiene que abrir, estamos todos de acuerdo. A mí me gustaría que alguien estudie por qué es cerrado, ¿no? Porque es cerrado porque exporta poco, pues es un país que incluso hoy sigue poniendo impuestos a sus exportaciones, ¿no? Entonces, es medio un récord mundial, ¿no? No lo hacen muchos. ¿Por qué nos importa? La respuesta fácil es los aranceles. Uno mira la geografía, un montón de países tienen aranceles. La respuesta fácil es las medidas de dumping. Hay países recontraabiertos con medidas de dumping, porque son herramientas que estados sofisticados pueden utilizar. ¿Por qué nos importa? Yo creo que es la inestabilidad. La inestabilidad hace que en Argentina es difícil importar. Porque vos importás, no sabés con qué dólar, a qué precio, si algo que parecía un buen negocio es malo, la financiación que no la tenés. O sea, lo mismo que afecta el desarrollo, afecta la posibilidad de importar. Argentina tiene que importar. ¿Qué mensaje querría yo dejar? Aquellos que están encargados de manejar la cosa pública, yo como empresa, tomo mis decisiones en función de las reglas que vos me das a futuro. Estoy feliz porque me estás arreglando la macroeconomía, como creo que acá hay sí uniformidad de criterios, es una condición básica y necesaria. Me gustaría que me des las señales de cómo, a dónde querés ir. Gustavo plantea algunos límites. Bueno, pero que no me toque, está bien, yo los querría discutir, pero en un principio estoy de acuerdo. ¿Qué le discuto? Yo como empresa, el costo, que es tu premisa 1. El costo, ¿qué lo mirás? ¿El de mañana o el de pasado mañana? Pues yo te puedo dar varios ejemplos, ¿no? A ver, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, él que dé su ejemplo, ¿no? Pero, o te doy el ejemplo, nosotros en Estados Unidos, nosotros fuimos a Estados Unidos, producir tubos. Tomamos la decisión, esto es una decisión estratégica de la compañía, en aquellos países donde operamos nos instalamos con plantas industriales. Hemos invertido en Estados Unidos en los últimos años $10.000 millones. Somos hoy el mayor productor. Para nosotros siempre fue mucho más barato producir en Argentina o en México o en Rumania, por caso, que en Estados Unidos. ¿Qué mirábamos? A largo plazo. Entendíamos, a este mercado, si nosotros le ofrecemos como proveedores solo oferta desde afuera, es capaz que es débil, es capaz que no es la mejor propuesta de valor para el país entero. Tenemos que invertir, y a nosotros nos va a ser más fuerte porque nos da alternativas el tener la posibilidad de producir. En este momento ustedes se harán una idea que es absolutamente providencial. Estados Unidos está cerrándose por todos lados. Si nosotros hubiésemos privilegiado el corto plazo, era más barato producir acá, mucho más, o en México. Hoy se nos caía el 30 o más por ciento de la compañía se iba al tacho. Entonces, ¿qué problema veo yo? Que a nosotros sí nos veo con una predisposición a largo plazo y lo hacemos cuando hacemos la inversión de Tecpetrol o cuando tomamos la decisión de meternos en fracking, en el servicio de fractura de Vaca Muerta. Miramos el largo plazo. Como la Argentina en sus sectores políticos y en sus empresarios está tan imbuida de cortoplacismo, no sé si esto está en las cabezas. Entonces, sí me gustaría que hubiese una preocupación por mirarlo, porque la decisión de corto plazo te puede meter en problemas en unos años, ¿no? Totalmente, o sea, y además ese cortoplacismo a veces se te va al terreno de lo ideológico y es complejo porque intentás construir algo desde una idea. A veces uno escucha a algunos funcionarios del gobierno nacional y uno entiende la idea esta de que el capitalismo también es destrucción creativa y algo tiene que morir para que algo tenga que nacer. El desafío en Argentina por ahí está más en la construcción y en el crear algo con todo lo difícil que es en un país que hace rato que no mete varios goles seguidos. Pablo, en el caso de ustedes, a ver, QM es una empresa... Hausmann me corrigió hace un par de semanas en el encuentro. ¿Y qué te dijo? RAP. Me dijo, ustedes entienden mal lo de Schumpeter, no es destrucción creativa, es construcción destructiva. Pero bueno. Está muy bien. No, en el caso de ustedes, Pablo, el QM es una empresa que tiene ya 2 décadas. 22 años. 22 años. Esto que decía Javier, de decir, bueno, empiezo y en Estados Unidos y por ahí soy más costoso, pero veo largo plazo. Ustedes también tuvieron que ir contando un poco su historia. Hoy son... el que trabaja en la industria de energía o petrolera seguramente los conoce, pero tiene una planta metalmecánica en Mar del Plata. Que vos decís, ¿por qué Mar del Plata? Mar del Plata no es que es el Gran Rosario, no es Buenos Aires, no, es Mar del Plata. Porque somos marplatenses. Somos marplatenses, exactamente. Pero es una planta que en Argentina no hay muchas así.
empezaron haciendo lo que eran equipos de perforación, de workover, pool y mejorando. Ahora empezaron a meter ingeniería allá y no sé, hay un fracturador que lo diseñaron ustedes. Es decir, en todo lo complejo que fue Argentina, las idas y vueltas, cambios que te mueven el arco macroeconómicamente, más inflación, menos inflación, economía más cerrada, más abierta, ustedes encontraron una identidad propia ahí. ¿Qué elementos tuvieron para poder llegar hasta ese lugar? Mira, yo primero me pone contento que los 5 que estamos en la mesa estamos de acuerdo en que hay que desarrollar Vaca Muerta. Ya hace una década estábamos discutiendo esas cosas. Nosotros hace 5 años tuvimos una discusión muy grande de ver si se podía o no explorar el mar, a ver si había petróleo. Creo que Argentina estamos ante una oportunidad muy grande de acelerar en Vaca Muerta, de arrancar con la minería. Y me gusta que se dé esta discusión en este marco, digamos, de que todos creemos que esto va a pasar y cuánto nos vamos a integrar o cuánto no. Yo no soy un experto en diseño de políticas públicas, eso se lo dejo por ahí a ellos, pero sí me gusta contar un poco la historia de QM como una postal, una de varias, porque por ahí lamento ser autorreferencial, pero me gusta contarlo para que se sepa, para que se conozca, y créanme que es una de las muchas industrias que se ha desarrollado en el interior del país, alrededor del petróleo y del gas. Nosotros arrancamos en 2004, como te decía, fabricando equipos de servicios al pozo. En ese momento no existía era todo convencional, entonces los servicios al pozo era cementación, coltubing, fractura, pero todo en una escala muchísimo menor. Hoy está industrializado ese tipo de equipamiento, lo que requiere el no convencional es muchísimo más. Arrancamos en 2004, sustituyendo importaciones. Nos parecía que en una industria de casi 100 años, que todo venga de afuera, eso fue un poco la idea inicial, que había oportunidad y espacio para hacerlo acá, y hacerlo bien, y hacerlo en forma competitiva. Tuvimos un buen exportador entre 2008 y 2014, hasta que bajó mucho el petróleo. Vendimos muchísimos equipos de servicio al pozo a Estados Unidos, que es como venderle hielo a los esquimales de alguna manera. ¿Por qué? Porque en la génesis nuestra estaba a largo plazo, estaba hacer el gen competitivo, estaba generar calidad internacional, certificar normas, competir en precio. Nosotros desde que nacimos dijimos, tenemos que poder diseñar y construir una máquina en Mar del Plata y ponerla en Houston, pagar el flete y aún así ser igual o más barato que un fabricante americano. Y lo logramos hasta el día de hoy. Pero así arrancamos, copiando tecnología, tratando de aprender, y después todo eso fue derivando en, hoy por hoy ya tenemos una capacidad industrial mucho más amplia. La verdad que los que conocen la planta, creo que Javier y Daniel estuvieron, tenemos capacidad de fabricar muchísimos más equipos, de incluso los que Vaca Muerta demandaría. Hasta en el escenario más optimista nosotros podemos proveer de todos los equipos de fractura que necesitaría Vaca Muerta. Entonces, en el ramp-up que se hizo en los últimos 2 años, Vaca Muerta, en cuanto a caballaje, potencia, digamos, hidráulica para fractura, pasó de 600.000 HP a 1 millón. Nosotros construimos 250.000. Los 3 tenders grandes que hicieron compañías internacionales, Tenaris una de ellas, tenders internacionales los ganamos nosotros por la calidad de nuestra propuesta tecnológica y también por precios. O sea, habla de que hemos hecho los deberes, nos hemos mantenido competitivos. Entonces, ahí hay un poco, antes de pensar si lo tiene que diseñar el Estado o no, yo lo que quiero es mostrar un poco cuál es la fortaleza de tener un tecnólogo en el país integrado en la cadena de valor, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando querés acelerar, no dependés de si hay máquinas disponibles o no en otro lugar, sino que las puedes fabricar acá. Y además, después de desarrollar esa capacidad industrial, los últimos años hemos invertido muchísimo en investigación en desarrollo, en desarrollar nuevos productos, en probar tecnologías. Y hoy por hoy, en este escenario nuevo de Vaca Muerta, que ya también no sustituye hidrocarburos, sino que estamos saliendo a la cancha a exportar hidrocarburos como cadena de valor, QM tiene varias propuestas tecnológicas que reducen los costos significativamente de un pozo y que hacen que la cadena sea más competitiva. O sea, esa es un poco a donde habría que llegar, digamos, ¿no? En desarrollar tecnología propia. Creo que es un poco lo que logró hacer Noruega. Nosotros lo hemos hecho en un escenario mucho más inestable. Bienvenido sea la inestabilidad. Nosotros vemos pasos hacia adelante en la estabilidad del país. Esperemos, un tema que necesitamos como industria es no tener tanto péndulo, digamos, en la toma de decisiones políticas, digamos. Nosotros cada 4 años casi que refundamos una empresa porque
viene un gobierno, tenés que acomodarte para acá, viene otro gobierno, tenés que acomodarte para acá, los años de elecciones no sabés para dónde acomodarte, entonces eso incomoda mucho, el penduleo argentino, digamos, de las políticas públicas nos complica mucho, la volatilidad nos complica mucho, pero aún en ese marco tan complicado hemos logrado desarrollar una industria competitiva y la pregunta es ¿por qué no se pueden desarrollar más cosas? ¿Por qué no apostar a esto? Y creo que por ahí sería bueno entrar en la discusión de si los regímenes que estamos diseñando para desarrollar la cadena de valor acompañan o no, son neutros, entorpecen. Bueno, ahí hay bastante que pensar, para digamos, pensar. el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes empresas, te marca un componente de fabricación local. Lo pongo en clave también con lo que decía Gustavo, siempre el riesgo de excederte o no, calibrar un poco ese tipo de instrumentos. ¿Qué lectura tenés un poco en ese sentido? Mira, el RIGI para nosotros son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, atrae inversiones que son necesarias por el país, ayuda a empujar todos los proyectos seguro de energía y minería, seguro. No sé, en otros rubros no conozco tanto, no estoy tan al día, pero nosotros hemos visto aumentado la actividad en los últimos 2 años y creemos que en los próximos va a aumentar muchísimo la actividad en Neuquén y en San Juan, en todo el área de cobre. Estamos trabajando también en ese rubro. Pero tiene algunos matices, es decir, no tiene un capítulo de desarrollo de proveedores, no lo tiene. Yo creo que incluso hasta tiene en ese costado, digamos, yo celebro que haya más actividad, no me molesta la competencia, o sea, no estoy en contra de que se importen bienes, pero sí a nosotros nos pone en una posición muy desfavorable en término impositivo. Un producto fabricado en Argentina tiene una carga fiscal muchísimo más alta. Si Tenaris o Tecpetrol o una operadora o el que sea, digamos, decide, está en la decisión de fabricar la máquina en Argentina o traerla de afuera, el costo impositivo de la máquina nacional es muchísimo más alto. Nosotros pagamos, para los insumos importados que forman parte de nuestra fabricación, pagamos derechos de importación, tasas de estadística. Cuando vendemos el producto al cliente tenemos que pagar ingresos brutos, tenemos que pagar tasas municipales, pagamos el impuesto al cheque. Toda esa carga impositiva, el fabricante extranjero no lo tiene. ¿Cuánto es más Entonces, o menos, de alguna en términos, manera, estamos subsidiando a la industria extranjera, digamos, ¿no? En términos prácticos, lo que pasa con el diseño del régimen es que de alguna manera vos estás subsidiando que se fabrique el bien afuera. Ahora, esto es, perdón, sí. y con esto, depende mucho de cuánto importado tengas, de cuánto, pero seguro es entre el 7, el 15, el 20% en algunos casos. O sea, es muchísimo lo que cambia. Recordemos que un beneficiario del RIGI no paga derecho de importación, no paga tasa de estadística, no paga ingreso bruto, no paga tasa municipal. Bueno, todo esto es un punto muy importante, digamos, a la hora de costear. Muchas veces excede el margen nuestro, digamos, excede la ganancia de la empresa. O sea, nos ponemos en un lugar que ni trabajando al costo podemos competir por este problema, digamos, ¿no? Ahora, y esto es por 30 años, para bienes de capital y para insumos. Entonces, el daño que se está generando a la competitividad de la industria nacional es muy grande para adelante. No, yo retomando un poco varias de las cosas que surgieron y retomando la metáfora de la locomotora y el vagón, yo creo lo que me parece que es importante tener en cuenta es lo siguiente, por supuesto que si los vagones son el lastre que impide que la locomotora no ande, es como multiplicar todo por 0. Igual que la inestabilidad macroeconómica, es como multiplicar por 0, no tenés nada. Eso desde ya que es el peor escenario. Ahora, entre una locomotora que ande a 200 km por hora, sola, desenganchada de todo lo demás, y una que ande a 180 durante un tiempo, pero arrastrándote a 3 vagones, ¿qué preferís? Bueno, es una discusión que para mí es parte de lo que se está discutiendo. Y un poco los dos ejemplos que ustedes trajeron son ejemplos de, quizás son vagones que en algún momento te hacen que la locomotora vaya un pelín más lento, porque es un costo en el corto plazo. A veces ese costo se vuelve permanente, pero otras veces, como bien decís vos, si desarrollas tecnología que termina bajando de los costos vis a vis el importado, o como bien decís vos, que cuando cambia de repente la geopolítica, el pozo se puede seguir perforando, ojo que mirá que tener el vagón te puede ayudar a que la locomotora más adelante ande todavía más rápido. Entonces yo creo que la discusión que tenemos que darnos es cuáles son los instrumentos que permiten que la locomotora y los vagones se enganchen, pero de tal modo que no sea un lastre. Y la verdad que hay mucha discusión de cuáles son esos instrumentos. Puede ser desde invertir en bienes públicos, como bien decía él, esa puede ser una. Puede ser
condicionalidad, que el RIGI tenga un régimen de condicionalidad donde te doy más beneficio fiscal si contratás nacional, que eso no lo tiene, o que sea un metas en el tiempo, que es lo que hacen todos los países, digamos. Y, digamos, Ahora, vos mira, antes de venir para acá estaba leyendo sobre, si querés, países menos intervencionistas. Noruega es muy intervencionista, sacalo. Vamos a Australia, que es más liberal. Australia, digamos, hoy tiene una industria que se llama el METS, Mining Equipment Technology and Services, ¿sí? Que es el 5% de las exportaciones australianas. O sea, es algo que ellos facturan más de 100 mil millones de dólares australianos al año. Es industria y servicios, sobre todo servicios, de altísima tecnología. Y eso no es que salió solo. No es solo por tener minería lo pudieron hacer. Ellos invierten en CSIRO, Commonwealth Scientific Industrial Research Organization. Es como es una mezcla entre como si fuera un CONICET y un INTI medio muy dirigido a más, no de investigación básica, más aplicada, pero desarrollado sobre todo en parte en minería, donde las tecnologías de automatización de las minas, en parte financiamiento público que después se traslada. Y el gobierno australiano apostó por eso por décadas. Y eso le permite hoy a Australia ser un gran exportador de tecnología, que es lo que diferencia a Australia de un país extractivo clásico. 60% del software de las minas del mundo es australiano. Eso también en parte es resultado de la inversión pública en I+D en institutos como CSIRO. A mí lo que me preocupa también es que a veces ciertos gobiernos que por ahí son muy pro mercado y que en muchos aspectos eso está muy bien, en paralelo les importa tres pepinos el desarrollo de la I+D pública asociada a eso, de las universidades que generan conocimiento que eso después permite hacer. Esta semana tuvimos una marcha en ese sentido. Y eso me parece que también son bienes públicos que pueden permitir que la locomotora no ande sola. Y la locomotora hoy está andando sola, hoy. Por ahí mañana no. Déjame ponerte un ejemplo. 2025 fue el primer año del siglo XXI donde la economía creció y se destruyó empleo y subió el desempleo. La economía creció 4,4% y el empleo formal se destruyó, subió el desempleo. Tengo que remontarme a los años 90 para ver eso. Ok, es un año. Capaz que eso después cambia, pero es una luz amarilla que debería haber. Me parece que eso es algo que incluso el sector petrolero está destruyendo empleo, porque lo que estás perdiendo en Comodoro Rivadavia no se está compensando en Vaca Muerta. O sea, es una paradoja. En la minería está destruyendo empleo. Lo que se pierde por la minería de construcción no se está recuperando en litio. Entonces, si el sector estrella de la economía, el que más queremos que ande, ni siquiera estás creando empleo, ¿qué hacemos? O sea, la locomotora tiene que andar sin lugar a dudas, pero tiene que arrastrar a los vagones y ese enganche no se da solo por mecanismo de mercado. Sí, el mercado no se da, pero no se da solo por mecanismo de mercado. Ahí está el que lo está escuchando del otro lado. Cuando armamos Aguas Arriba era por esto, digamos. Es un ciclo que va a durar hasta fin de año, lo va a conducir Florencia Barragán y justamente esta charla que es muy compleja porque no es que es fácil, no es que hay una carretera, una autopista que uno dice, bueno, listo, vamos por acá, ya está. Cuando Gustavo dice, che, hay un montón de elementos de que buenos instrumentos los vaciamos de contenidos y terminaron siendo nocivos, y efectivamente es así. Cuando el gobierno nacional, cuando el gobierno Javier Milei arma el RIGI y no incluye este tipo de elementos de desarrollo local, es justamente que lo hace porque es un sector que políticamente representa este descreimiento del valor que pueden generar instrumentos que en otros países funcionan. Y uno lo entiende, porque la verdad es que la cagamos en un montón de cosas, como venimos hablando acá. El punto es que cuando empezás a retomar la discusión, no ya oponiéndote a algo que salió mal, sino diciendo, che, yo vuelvo a creer en este instrumento porque genera valor, o porque lo necesito como país para tener una integralidad. Y bueno, ahí está este espacio para tratar de que surja ahí. Es un contrafáctico y ya no sirve demasiado, porque el RIGI ya está aprobado. Pero si uno pensara en un régimen de incentivo a grandes inversiones como es el RIGI, que te da amortización acelerada de capital, que te da un 10% menos de ganancias, te da un montón de beneficios. ¿Cómo lo calibrás en términos de desarrollo local, de desarrollo de proveedores locales? ¿Cómo lo calibrás para que no sea nocivo como ya tenemos montones? O sea, esa me parece que debería ser. Una cosa, se está empezando a hablar del Super RIGI, todavía no se sabe mucho. Pero el Super RIGI tiene dos cosas, o lo que anda circulando extraoficialmente, que a mi modo de ver son interesantes para un gobierno que dice que la mejor política industrial es aquella que no existe. Primero, está dirigido a industrializar nuestros recursos naturales. Che, pero ¿cómo? ¿La industria no era que era un sector igual a los demás? ¿Por qué lo querés industrializar? Es una buena señal, ¿eh? Para mí es buena noticia que lo piensen así. Sí. Refinación de cobre. Entonces por ahí no era tanta pavada, no era tan comunista hablar de eso. Sí. Y la segunda cuestión, perdón, que se anda diciendo es que
que haya no sé si eso ocurrió o no, si ocurriera sería un gran avance, que haya un porcentaje de creo que decían el 5% de las utilidades que vaya a financiar investigación y desarrollo. Eso el RIGI no lo tiene. Si el Super RIGI lo tiene, sería un gran avance en la forma de pensar la condicionalidad para obtener un beneficio. Porque es lo que hicieron, es lo que después te permite pensar a largo plazo. Si no tienes ciencia y tecnología, conocimiento especializado, voy a disfrutar el boom del recurso natural, pero el día de mañana el bust, no sé. Nico, dos cositas de solo así, intervenciones últimas. Si hacer política industrial es bajar aranceles, bajar ingresos brutos, bajar tasas municipales y bajar impuesto al cheque, hagamos un montón de política industrial. Pero eso es política para todos, no para un sector. Yo hago una pregunta ahí, Gustavo. Seguir Sí. bajando en el RIGI si baja ganancia, en el Super Sí. RIGI si baja más ganancia. Sí. No nos quita margen fiscal para poder sacar los impuestos distorsivos que todos sabemos que hay que sacar. Hoy no hay margen para nada, ¿no? Lo estamos viendo, no hay margen para nada. Hay impuestos que todos los que saben de técnica impositiva son peores que otros. Sí. Los peores de los que nosotros tenemos son retenciones a las exportaciones e ingresos brutos. Sí. De lejos. 100% de acuerdo. De lejos. Entonces, lo que pasa es que el RIGI es una promesa. El valor presente de eso es más bajo porque el gobierno está diciendo, yo quiero que toda la economía tenga esto, pero solamente puedo empezar por este sector porque no me da para todo lo demás. Pero sí, si vos me das a elegir a mí, yo prefiero bajar antes retenciones e ingresos brutos que impuestos a las ganancias, ¿no? Pero si tu problema es estos impuestos malos, 100% de acuerdo, le ponemos en la etiqueta política industrial, espectacular. Segundo tema, con el tema de los vagones. Mi problema es quién decide quién se sube a los vagones. Porque si lo decide el Estado, me da pánico. Si lo deciden ellos dos en ProPymes, espectacular. Es una decisión de ellos. De decir, voy a apostar por un desarrollo a largo plazo de un proveedor o lo que sea, entre privados y que no le cuesta plata al Estado. Y que lo puede elegir él, pero su competidor no. O sea, lo puede elegir Tecpetrol, pero Pluspetrol no, porque prefiere otra estrategia. Pero yo fui director de una cooperativa muy importante láctea en Argentina. Yo era el único externo. El resto eran tamberos. ¿Sabés cuál era el objetivo de todos los que estaban ahí sentados? Que a su tambo le dieran mejores condiciones en el pago de la leche. O que empleasen a su sobrina en el área de administración. Así es como manejamos los argentinos las cooperativas. Está bien, pero... Déjame dos comentarios que quería agregar. El primero, el caso de QIM, solo para adornarlo con la mirada desde nuestro lado, ¿no? QIM, cuando tenía que hacer el primer set de fractura que nos hizo a nosotros, tenía un problema, no se conseguían dólares en ese momento en Argentina. ¿No? Un detalle. No se conseguía. No se conseguían dólares, no había Ahí te dólares. hace Entonces un poquito nosotros de tuvimos que apoyarlos con nuestro brazo de compra internacional, financiando la compra de los insumos para que ellos nos puedan proveer el equipo. Y vos decís, bueno, pero ustedes son unos chiflados. No, lo nuestro era absolutamente intencional. ¿Por qué? Porque vimos tecnologías absolutamente comparables y veíamos en tener un proveedor local la probabilidad. ¿Sabes cuál es la magia de la papa frita ahí? El sistema de automación que controla los equipos. Y si vos lo podés customizar, acomodar a tus necesidades, podés ir haciendo un desarrollo muchísimo más sofisticado. En general, vimos que los equipos americanos te veían algo cerrado. Nosotros acá teníamos a alguien que nos veía un sistema abierto y adaptable al nuestro. Apostamos a eso. Pero tuvimos que poner los dólares, ¿no? Hubo que mirar a largo plazo, apostar a eso. Una. Y después, vos fíjate que la Argentina tiene estas discusiones que son como blanco y negro, ¿no? Siempre volvemos a esto. Y yo me pregunto, ¿hay que discutir si tiene que haber o no educación pública o hay que ver cómo mejoramos la calidad y la eficiencia Yo de vuelta con un poquito de autoridad moral estoy en la fundación de la UBA. La UBA tiene que hacer deberes para mejorarse. El sistema de investigación argentino, el CONICET, básica, a mí me gustaría aplicada, ¿no? Yo no sé si Argentina se puede dar el lujo de la básica, pero hay que discutirlo. Y hay que ver los presupuestos y hay que ver la eficiencia de ese gasto. No puede ser un libro cerrado, ¿no? Es intocable. Y en el otro lado de la biblioteca no puedo tocar nada que no sea macro, ¿no? Yo creo que
no operar, tiene razón Gustavo, yo no querría un Estado operador de industria, de planta. Ahí sí que hay muy pocos ejemplos virtuosos. Australia, vos mencionabas, es un caso que yo he seguido bastante. El Estado lo que define es marcos de referencia, reglas de juego que te sugieren a vos ir más en un sentido que en el otro. Puede tener algún pequeño costo inicial, pero un enorme beneficio como desarrollo futuro. El tema es si Argentina puede desterrar estas dicotomías y empezar a discutir sobre cosas concretas en los márgenes y sin violar esto que espero que haya sido una cosa aprendida, ¿no? La estabilidad macro, o sea, que nada te toque eso. Esa sí es la que clavaría como el primer mandamiento de la economía argentina, es no jorobemos con la estabilidad macro. El resto hablemoslo inteligentemente, como hacen todos los países, porque si no, estamos dejando mucho en juego ahí. Una estabilidad macro que como decía Gustavo recién, tampoco te sobra nada, el gobierno debe estar muy encima de lo fiscal, pero déjenme hacer una pausa. Vamos a ver un video que produjo la gente de ProPyme, me parece que de alguna manera condensa y cristaliza buena parte de esta charla, o sea, y también nos da pie para entender que más allá de todas las complejidades y más allá de toda la deslegitimación que tiene el Estado a veces para promover este tipo de discusión, y puede ser que no lo tenga, porque es materia opinable, para algo tenemos este ciclo, o sea, acá no hay una verdad revelada, sí nos sirve para reflejar un poco la magnitud o lo que se puede generar en la Argentina, más allá de todas las resiliencias y todas las, no resiliencias, todos los vaivenes que tenemos macroeconómicamente, así que lo vemos y volvemos en 3 minutos son. Encender una llama. Un gesto mínimo, cotidiano, pero nada sencillo. Porque para que esa llama se encienda, primero tuvo que haber gas. Un gas que se extiende bajo el suelo de una ciudad para alimentar a cientos de miles de hornallas como esa. Pero para que el gas llegue a la ciudad, antes tuvo que viajar miles de kilómetros por tubos de acero que operadores de grúa descargaron, soldaron y enterraron entre mates al costado del camino. Y para que existan esos tubos, antes hubo que producir el acero, fundiendo minerales en hornos que usan energía eléctrica generada por una central que a su vez convierte gas en electricidad. Pero para convertirlo, antes fue necesario liberar ese gas atrapado hace millones de años en una roca a más de 3.000 metros de profundidad, inyectando agua almacenada en un tanque neuquino y arena que viajó desde Entre Ríos en un acoplado diseñado por una pyme santafesina. Agua y arena a altísima presión que recién empiezan a fluir cuando una ingeniera, desde una Databan fabricada en Mar del Plata, le indica a un operario en campo el instante preciso para abrir la válvula por primera vez en el turno de las 5 de la mañana. Pero para que ese operario estuviera ahí, hubo que construir los dormitorios y los baños, llevar materiales y levantar un campamento fabricado por una pyme bonaerense que se volvió el hogar temporario de trabajadores que una flota de camionetas, hechas en Zárate con piezas producidas en Luján, traslada cada 15 días desde un pueblo cercano. Un pueblo que tuvo que crecer y multiplicar camas y hoteles, restaurantes y bares, porque como ese operario, miles llegaron desde todo el país para trabajar en el mismo proyecto. Y no solo operarios, también camioneros, como este, que debe descansar porque transporta a lo largo de miles de kilómetros tubos, válvulas, bombas y calentadores fabricados por industrias en todo el país, donde también se producen otras cosas, como esta heladera, que enfría cientos de almuerzos por día. Hoy, un sándwich hecho con la harina del trigo sembrado en invierno por una máquina agrícola santafesina, cosechado bajo el sol del verano y secado en una planta diseñada en Lincoln, para luego molerse, embolsarse y llegar a esta amasadora que produce 1.200 panes diarios, horneados en la cocina del campamento para alimentar a quienes hacen que el gas fluya desde este punto exacto en la Tierra, que mucho tiempo atrás, un geólogo señaló en un mapa y dijo, acá hay que perforar. Y pudo decirlo porque otro, antes que él, estudió el subsuelo para un proyecto que parecía lejano, difícil y arriesgado, pero posible. Posible porque hubo reglas que lo permitieron, comunidades que lo sostuvieron y mercados que lo esperan, acá y afuera. Producir gas es el resultado visible de miles de movimientos invisibles, de manos, ideas, cables, válvulas, bombas, tubos, tanques, calentadores, acoplados, autopartes, camionetas, sembradoras, galpones, campamentos. Y la certeza de que al encender una llama se enciende un proyecto de país.
Un país integrado. Seguimos, la verdad que cuando uno ve estas imágenes, de alguna manera, yo qué sé, yo sé que es difícil, ¿eh? O sea, que armar algo, discutir así, cuando todo el arco se mueve. Pero ahí, Javier, cuando ustedes promovieron, digamos, armar este video, de entender cómo llega el gas a una hornalla, que desde los que estamos en Buenos Aires consumiendo gas, a veces uno pierde todo el laburo que hay ahí atrás. ¿Hasta dónde eso se puede amplificar? O sea, cuando mirás esto mediano o largo plazo, ¿qué cosa te gustaría como para que si haces ese video en 10 años, todavía tengas más ejemplos para mostrar, digamos? No, a ver, el video fue, no sé llamarlo una provocación o una alerta de algo que Argentina, en el medio de sus desastres macroeconómicos de los últimos no sé cuántas décadas, pudo articular, hablemos de las cadenas de valor alrededor de la agroindustria, ¿no? O la agroindustria, digamos, alrededor del desarrollo agrícola argentino, ganadero, el potencial que hay en minería, incluso en petróleo y gas. El país tiene un acervo industrial de pymes, empresas pequeñas, medianas, grandes, alrededor del desarrollo petrolero. Y lo que querríamos era levantar la posibilidad de algo distinto, que hoy tiene una dimensión y que entendemos que es mucho mayor. Cuando vos ves los sectores industriales argentinos, uno comparte tanto de la visión que tiene Gustavo, es medio frustrante. Nosotros hemos hecho desarrollos industriales, ¿no? Como el cuento de los tres chanchitos, hay industria de paja, de madera, de ladrillo, pero hay industria de paja hecha, seguramente. Ha sido caótico, absoluto, ¿no? En sus términos, porque en algún momento en Argentina no se podía importar nada de nada. Entonces, el punto es que hay otras cosas muy buenas que se han hecho en el medio de esto. El video se muestra esa posibilidad. Y si uno se imagina la Argentina, y yo invitaría a quedarnos con la idea de que podemos imaginarnos algo. Nuestra imaginación no solo debería ir con estabilidad macroeconómica, tenemos que soñar con algo, intuitivamente, no luce un salto elíptico grande imaginarse que si uno tiene un agro potente, un sector de oil and gas potente, un sector minero con potencial, ese todavía es un gran signo de interrogación, pero está ahí, ¿no? Hay mapas extraordinarios, ¿no? Una frontera, vos ves, de un lado de la cordillera hay N números de minas desarrolladas, del otro ni una, cero, ¿no? O sea, no hay que ser como muy sofisticado para imaginarse que algo se podría hacer ahí. Bueno, atrás de estos sectores, luce bastante intuitivo que la Argentina puede desarrollar cadenas de valor. Es como más natural. ¿Con qué país te comparas ahí? Si tienes que mirar fisionomías parecidas de Argentina en términos de población, recursos. Mira, nosotros hicimos un análisis, porque estamos tratando de ver cómo hacemos para provocar esta discusión, ¿no? Miramos países en el planeta Tierra con más de 30 millones de habitantes. Argentina tiene 46. Dijimos algo comparable. Va a ser difícil imaginar el desarrollo nuestro viendo Singapur. Yo tuve muchos años en Singapur, mis viajes cuando recién entraba al grupo, mismo Uruguay, no sé, Luxemburgo. Difícil, ¿no? Entonces, 30 millones. Porque son centros más financieros, digamos. Bueno, son países chicos, con pocos habitantes. En general tienen una monoespecialidad. Son centros financieros o logísticos. Singapur es eso, ¿no? Creo que no produce ni helado. Bueno, ahí hace calor además. Pero 30 millones. ¿Cuántos países hay en el mundo? Hay 45. 45 países con más de 30 millones de habitantes. Sí. ¿Cuántos países tienen un PBI per cápita mayor al argentino? Yo querría que crezca. De eso creo que estamos de acuerdo rápido. No queremos mirar a lo de abajo. Bueno, hay 14. Mirá. Son 14, no son 200 millones. Pensé que era más. Son 14 países en el mundo que tienen más de 30 millones de habitantes y un PBI per cápita mayor al argentino. Y en esos 14 yo fui a ver la beta de PBI manufacturero, ¿no? Está la discusión ahora, industria, tengo que tener, no tengo que tener. Bueno, todos, sin excepción, tienen un PBI manufacturero mayor al argentino. Tenés distintos ahí. Cuando vos ves los hiperdesarrollados, de más de... no hiperdesarrollados, muy desarrollados, $30.000 por habitante, un club mucho más chico. Hay algunos superindustriales, Corea, Japón, otros con poca industria, Reino Unido, España.
El Reino Unido y España tienen un PBI per cápita manufacturero que es el doble del argentino. Mirá, Entonces, incluso... algo parecería intuitivamente que países desarrollados, algo de industria tienen. Bueno, tenemos que imaginarnos. Cuando se imagina, decís, estoy desarrollando 3 sectores potentes que tienen 3 sectores de gran potencial, pues parece bastante natural que ahí hay algo. Nosotros queremos provocar esta discusión. Después hay que vencer un escollo que yo veo que es dificilísimo, que si nos animamos a soñarlo primero y a después a, en algún momento, intervenir con reglas. No tiene que ser con producción. Pero a mí esta discusión, que la veo acá, para hacer un paralelo también, me gustaría que se haga con la universidad pública y con el sistema de investigación nacional. Yo creo que tenemos que discutirlo. La discusión no puede ser sí o no, plata o no plata. No, yo tengo que cuestionarme todo. ¿En qué invierto? Somos un país de desarrollo medio. Hay algunos lujos que no nos los podemos dar. No sé si la inversión que hace la Argentina en básica para provocar con un tema concreto, nosotros nos podemos dar el lujo. A mí me gustaría que podamos discutir estas cosas, que la discusión no sea blanco-negro, sino en el mundo del medio, que es donde vemos que todo el resto del planeta ocurre la... Explica un poquito esto de la inversión en básica, que por ahí el que entiende ingeniería lo entiende, pero por ahí aquel que te... Bueno, Argentina yo creo que tiene unos centros, tiene una calidad científica sofisticada, ha tenido en su historia una universidad extraordinaria. Ahora, cuando yo voy a ver los ratios de eficiencia de muchas de nuestras universidades, hay que trabajar ahí, ¿no? O sea, esto quiere decir que hay que eliminar. Bueno, yo soy un graduado de la UBA, de la Universidad Pública, con lo cual de ninguna manera estaría de acuerdo con eso, pero sí estoy absolutamente de acuerdo con que tenemos que revisar cómo se están haciendo las cosas, cuáles son nuestras prioridades, qué cosas podemos hacer y qué no. Los países que yo he visto exitosos han aterrizado su sistema tecnológico y científico, lo han vinculado, vos mencionaste el caso de Australia, a los desarrollos económicos, concretísimos, ¿no? Buscan desarrollar exportaciones, las METS estas que conozco el caso, exportan por billones de dólares para Australia, dan empleo a más de 1 millón de habitantes. O sea, es técnica, ciencia aplicada, no básica. No... Ahí, Pablo, déjame retomar algo que dijiste. QM está en el entramado de Mar del Plata. Mar del Plata tiene estas desigualdades que son cada vez más comunes, lamentablemente, en Argentina. Tiene una ciudad con un desarrollo histórico, pero que en términos de generación de empleo en las últimas décadas viene sufriendo bastante, digamos. O sea, ¿cuántos empleados tiene QM hoy, más o menos? En Mar del Plata cerca de 250, en Neuquén otros 70. Más o menos. O sea, tenés 320 en total y 250 en Mar del Plata. Ahí hay algo ahí de... Es obvio que no podés poner la creación de empleo por sobre la competitividad o la estructura de costos, y esto que decía Gustavo como uno de los primeros mandamientos, que no podés tornar antieconómico o sacarlo de escala competitiva solamente por generar un empleo en Argentina. Pero ¿cómo generaron eso? ¿Cómo es la decisión de ir ampliando o no ir ampliando? O sea, si estás creando más en este momento, ¿te estás expandiendo o estás en un momento de cautela? ¿Cómo lo analizás? No, mira, venimos de 2 años muy buenos de generar empleo. Creo que el año pasado contratamos algo de 60 personas en Mar del Plata y unas 20 en Neuquén. Ahora estamos con un escenario más complejo, de estabilidad, no de destrucción de empleo, pero sí de estabilidad. Mar del Plata tiene un punto muy a favor a la hora de fabricar y producir, que es la Universidad Nacional. Nosotros tenemos más de 70 ingenieros en ese plantel, digamos, de 320 personas más o menos. Más de 70 son ingenieros, prácticamente todos de la Universidad Nacional Pública de Mar del Plata. Yo soy también egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así que creo que eso genera mucho valor a la ciudad. También una tradición metalmecánica del puerto, de los astilleros y demás. Bueno, ahí confluyó eso, una logística muy buena. Mar del Plata es un buen punto para fabricar. Nosotros estamos vinculados a una actividad que no tiene poco y nada que ver con la ciudad, digamos, sino que trabajamos prácticamente para Neuquén y exportamos. Pero bueno, nada, un poco el desarrollo nuestro vino muy ligado a Vaca Muerta, al no convencional y demás. Un poco, también quería resaltar esto del video. Yo lo vi a fines del año pasado en el evento de ProPymes. Nosotros somos parte de ProPymes. Nos ayudó muchísimo a capacitar a nuestra gente, a profesionalizar sectores. Recibimos consultorías. La verdad es un programa muy bueno, muy
muy sistémico, digamos, de desarrollo de proveedores que tiene Tenaris. Entiendo que lo hacen el grupo Techin, en realidad lo hacen por su anclaje industrial, por convicción, pero también porque creo que les redunda en beneficios, entiendo. Sería bueno, más allá de reclamarle al Estado el desarrollo de políticas industriales, ver que otras operadoras y las compañías mineras que empiecen a operar tengan sistemas similares de desarrollo de cadena de valor. Me parece que es un punto muy, muy bueno. También nosotros los privados tenemos que hacer parte, cada cual a su escala. Nosotros también tenemos escuelas de soldadores, desarrollo de proveedores a otra escala mucho más chiquitita, pero hay mucho, no hay que reclamarle todo al Estado, sino que mucho tenemos para hacer nosotros los privados para juntarnos, ganar eficiencias y demás. Así que bueno, eso es un poco el desarrollo de Cuem en Mar del Plata. Ha sido, como te decía, porque los dueños son marplatenses y nacimos ahí, digamos, ¿no? Está muy bien. Dani, esta dinámica, esta discusión de empleo, digamos, y ya para ir cerrando, vos solés mostrar las estadísticas de hasta dónde se puede migrar o es viable reemplazar todo lo que es empleo en centros urbanos, en el conurbano, en el Gran Rosario, en Córdoba también, con el desarrollo apalancado por el oil and gas y la minería. Decías recién, en Chubut, en la cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz se perdieron muchos puestos de trabajo, salió YPF de esa región y eso, ahí hay todo un relanzamiento de esa cuenca. Habrá que ver en los próximos años hasta dónde puede volver a ser o hasta dónde no. Pero ¿cómo encabezarías la discusión en términos del empleo, poniéndola en paralelismo con lo que está pasando en minería y en oil and gas, digamos? Antes de responder esa pregunta, sumo a algo que decía Pablo. Estamos trabajando justo con ProPymes y con el Consejo Federal de Inversiones desde Fundar, que es donde trabajo, justamente en identificar cuáles son las oportunidades de la metalmecánica argentina, tanto la que ya es proveedora de oil and gas y minería como la que no, para que puedan ser vagones sin ser lastre de lo que se viene, digamos. Así que en un par de meses vamos a tener novedades. Ahí, esto que decías, para mí es como lo que nos movió de Econojournal a hacer este ciclo. Es como, ok, la solución puede ser una, puede ser otra, más Estado o menos Estado. El Estado tiene un rol, no tiene un rol, ya no lo sé. Pero lo que no podés no tener es esa discusión o esa inteligencia para decir, che, en tal cadena de valor hay una oportunidad, en tal cadena de valor no hay ninguna oportunidad, cerrémosla. O sea, conocer en profundidad cuáles son los actores. ¿Pero quién es el sujeto de esa afirmación? No, esa es la discusión. Un poco la idea es tratar de identificar dentro de la metalmecánica, por ahí. Te voy a poner un ejemplo porque no tenemos los resultados. Pero imagínate, che, esta máquina, esta Caterpillar gigante que vienen a una mina a cielo abierto, ¿tiene sentido? ¿Hay alguna oportunidad para intentar sustituir importación? No, porque está muy lejos, es imposible. Quizás en esta válvula está cerca. Bueno, poder medir eso es lo que estamos tratando de hacer. Ver en dónde tenés capacidad de metalmecánicas hoy, que esas capacidades se puedan reconvertir para ser proveedores de vaca muerta de la minería en productos que tengan demanda auspiciosa. Es identificar eso. Está bueno. Yo les puedo hacer una pregunta también a Gustavo. Sí, por porque supuesto. Tiene una ventaja respecto a nosotros, que estuvo en la función pública, ¿no? Entonces vio el Estado por dentro. Eso es una ventaja. Bueno, ahí tenés conocimiento. Sí, es una ventaja, el claramente. conocimiento, el saber es siempre una ventaja, ¿no? Hoy, ¿cuánto lo identificás vos como un problema a la calidad del Estado que tenemos o como una desventaja del país? Si vos lo ves esto realmente como un tema estructural nuestro. Yo creo que mi respuesta, como la de todos, va a estar teñida de mis ideas. Para mí, el principal falla del Estado en nuestro progreso viene por el sistema educativo. Y después, por no ser garante y no promover una estabilidad macroeconómica que promueva financiamiento accesible a largo plazo, a tasas competitivas, o sea, por la infraestructura macro. Y tercero, si querés, por la infraestructura pública, que son las tres cosas que me parece que tiene que hacer el Estado. Servicios públicos como la educación, estabilidad macroeconómica e infraestructura que solo el Estado puede construir. Ahora, con todo el debate de empleo e industria, yo creo que yo lo definiría como no le pidamos peras al olmo. En esos países que vos identificaste como muy industrializados, el empleo industrial no llega al 15% del total. En ningún lugar del mundo. Nunca el empleo industrial fue mayoritario. Pasamos de hace 150 años, que era todo agricultura,
a hoy que es casi todo servicios. ¿Por qué? Porque aumentó la productividad de una manera feroz en la producción de bienes, tanto agrícolas como industriales. Entonces la gente se dedica a otra cosa, pero a otra cosa 80% es servicios. Es difícil afirmar que Vaca Muerta o el petróleo no genera empleo después de ver el video de Tecpetrol, que usará menos empleo en la perforación por el aumento de productividad, pero eso te genera una actividad alrededor que es difícil decir que eso no está generando empleo. El empleo va a venir en Argentina, como en todo el mundo, del sector servicios. Ahí yo, como la pregunta no la había respondido, y aprovecho, saliendo dos temazos, pero recogiendo el guante, lo que iba a decir era, a ver, primero que la Argentina del 2026 no es la Argentina de 1990 antes de Menem, donde ahí el 25% del empleo de los conurbanos era industrial. Hoy es el 11%. Eso es verdad. O sea, hoy el impacto es más bajo. Ahora, el tema es que petróleo y minería son, por definición, una actividad capital intensiva. Eso significa, básicamente, aporta mucho más al PBI que al empleo. O sea, el petróleo y minería son el 5% del PBI y el 0,5% del empleo. Es 10-1 de relación. Es la actividad más capital intensiva de todas. Ahora, a la vez, el sector petrolero, hace unos años, habíamos sacado un estudio cuando estábamos en el Centro de Estudios para la Producción, que mostraba que es la actividad de mayor efecto multiplicador en la economía en materia de empleo. 5 indirectos por cada directo. Y eso en parte es por el video de ProPymes. El riesgo es que si la locomotora se empieza a desenganchar de los vagones, ese 5 sea 4, 3, 2. Y eso me parece que es algo a considerar. Y por otro lado, con respecto a los servicios, totalmente de acuerdo, pero dos matices. El primero es, los servicios son una bolsa totalmente heterogénea del empleo. Vos tenés programador de software y servicios geológicos, que es de altísima calificación, y tenés trabajo de casa particulares. Ambos son servicios y forman parte de ese 70-80%. Cuando un país desarrolló industria, lo más probable es que el tránsito hacia los servicios sea en el ramal calificado. Servicios geológicos, profesionales, software. Y cuando no desarrolló, que es algo no solo de Argentina, sino de América Latina, lo que se llama desindustrialización prematura, según Dani Rodrik, el riesgo es que los servicios que te generan empleo sea el servicio de baja calificación, el informal, trabajo de casas particulares, venta ambulante. Eso también, digamos, vos mirás, Argentina más del 70% es empleo. Muy parecido a Reino Unido, a Estados Unidos. Ahora, hace doble clic en ese empleo, el grueso acá es de baja calificación, allá es de alta calificación. Sin lugar a dudas el tema educativo influye en eso, pero es raro o no hay grandes ejemplos de países que hayan pasado sin haber hecho escala en la industria, sin haber pasado por la estación intermedia de industria, hayan pasado hacia los servicios de alta calificación. Eso hay que ver si capaz cambia. Y el segundo matiz es, los servicios son el gran empleador del futuro, o han sido el gran absorbedor de mano de obra del agro y de la industria, sin lugar a dudas, pero en tiempos de inteligencia artificial, eso creo que tiene alguna pregunta. Es un signo de pregunta, porque la inteligencia artificial sustituye trabajo en actividades típicamente de servicios, tareas administrativas, traducción, etc. Entonces, yo tengo la duda de en qué medida los servicios van a seguir siendo el gran absorbedor del empleo. Eso no significa que lo vuelva a hacer la industria. No creo que eso vaya a ocurrir. Y eso lo tenemos que pensar. Porque si tenemos una sociedad de 30% de desempleo estructural, eso es políticamente insostenible. Totalmente. Y socialmente insostenible. Dani, hay un poco el tema del mapeo que están haciendo ustedes. Nada, celebro que lo hagan. Me parece una iniciativa muy buena. Lo que podamos colaborar. Yo veo a veces que en el diseño de las políticas públicas, de los regímenes, hay una falencia de desconocer qué es lo existente, digamos. Nosotros no somos Guyana, digamos, que descubrimos petróleo y tenemos que importar todo sí o sí. Hay una cadena de valor ya generada, o sea, no hay que construir desde cero. Ese desconocimiento de la cadena, que por eso yo destaco ProPymes, porque de alguna manera nos ayuda a todos a verlo y queda reflejado en los videos y en los eventos que se hacen y demás. Genera dos problemas. Uno, que si no lo conoces, lo podés destruir con un régimen que desalienta la producción local. No solo que no construís la cadena de valor, sino que la destruís. Como un poco dije recién lo de Rigui, y también hay otro régimen de nuestra mirada muy perverso, que es el tema de la importación de bienes usados. La importación de bienes usados de bienes que vos no podés producir, yo lo puedo entender. En bienes que vos podés producir, para mí es algo que estaría bueno también poner arriba de la mesa y discutirlo. Tiene varias aristas. Una es lo que lo dejás de fabricar acá, y otra que te autoimpones por momentos. Opera como una barrera tecnológica el tema de importar bienes usados.
Porque en general lo que se importa no es la tecnología de vanguardia, lo último, sino lo que está en desuso en otros países, en otras cuencas petroleras, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo vivimos en Vaca Muerta. Durante muchos años nos autoimpusimos usar tecnología vieja, un poco alentado por los regímenes de bienes usados desde nuestra perspectiva. Así que ese es otro punto interesante. Y entonces me parece interesante el tema del mapeo para no destruir lo que ya está y para tratar de alentar qué más se puede hacer, digamos, ¿no? A veces no es fabricar una máquina minera, pero sí hay opciones de agregarle tecnología, sí hay opciones de hacerle mantenimiento a esa máquina. Hay un montón de cosas para desarrollar, no es solo fabricarla la máquina, hay mucho para trabajar ahí. De hecho, hay un concepto que seguramente en los próximos episodios de Aguas Arriba lo tratemos, que es el tema de la servitización, de cómo agrego valor por ahí en la ejecución o en la instrumentación de esa tecnología. Por ahí no la fabrico acá, pero le agrego mucho valor en la prestación del servicio. Estamos recontra excedidos de tiempo. Te dejo un cierre, Javier, y agradecerte de vuelta a todos que hayan venido. No, yo me parece que es extraordinaria que estemos dando la discusión esta. Creo que, pongámoslo en términos positivos, el país al final está ante una oportunidad que no es que esta es la solución a todos los problemas argentinos, pero sin duda que nos puede dar un salto, Mira, el país necesita casos de éxito, ¿no? Para recuperar la confianza. Y al final Vaca Muerta está siendo un caso de éxito, ¿no? Que con todos nuestros defectos, virtudes, errores, el conjunto de los argentinos, la política, la economía, ¿no? Las industrias, hemos logrado desarrollar un sector de la economía que tiene un potencial. Bienvenida la estabilidad económica, y la provocación nuestra es invitar a imaginarnos que podemos soñar con algo diferente, que tiene que haber un espacio de diálogo donde se pueda pensar la Argentina sin caer en los errores que hemos cometido en un lado y en el otro. Y este es digamos, al final una señal de algo que se hizo bastante bien, o muy bien, podemos decir, y que nos debería invitar a esta reflexión. Tomo algo que decís, Gustavo, para cerrar. Vos decías el sujeto, quién es el sujeto, si es el Estado, si es el privado. Nosotros desde Conocernos lo único que podemos hacer es tratar de visibilizar el estado real de esta situación, y me parece que esta mesa o esta discusión o esta conversación refleja posiciones atendibles sobre un tema recontra complejo que tiene elementos para posicionarse donde uno quiere, y son legítimos esos elementos. Así que agradecidos. Toma la posta Flor Barragán a partir del próximo episodio. Y de vuelta, la idea es esta: mostrar también un caso como el de QM. Hay montones, hay cientos de casos de empresas que tuvieron la fuerza para poder crecer en escenarios macroeconómicos inestables, deficitarios. Así que vamos a ir mostrando esos casos, porque de vuelta hay una cuestión del conocimiento y del saber y conocerse, que ya eso es acercar posiciones, es acercar actores, y eso es valor también. Así que bueno, síganos. Esto también se puede escuchar en Spotify. Cualquiera de las cosas que hacemos audiovisual se puede seguir en Spotify por las cuentas de Conojournal, de Dynamo. Veremos si hacemos de Aguas Arriba o no. Y nada, un placer como siempre.